Y muy buenas tardes a todos. Estamos aquí con Marilú Ayala, ella es de Café de Finanzas. Tiene por ahí algunas redes sociales que hablan al respecto de todo esto, donde nos dan pues muy buenos tips de cómo podemos organizar nuestra economía. Ella estudió economía en la UNAM, estudió también ahí mismo en la UNAM un posgrado de microfinanzas y después estudió un MBA en la Universidad de Chile. Se ha dedicado mucho tiempo a esta cuestión de las finanzas, tiene mucha experiencia y actualmente se dedica a la docencia y pues bueno, también ahí nos comparte mucho pues de lo que ella sabe. ¿Cómo estás, Marilu? Muy buenas tardes. Hola Marilu. Hola Tania, hola José Luis, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece una gran iniciativa de la comunidad Jalaquen querer informar y pues un poco compartir la experiencia con los padres sobre la planeación de la universidad y la educación de sus hijos. Gracias. Muchas gracias, Marilu. Sí, pues más que nada platicando un poquito sobre la prevención. Ahorita nuestros chiquitos están en preescolar, ¿no? Entonces los vemos pequeñitos y sus necesidades son pues de niños pequeños, ¿no? Pero nunca sabemos lo que puede pasar, así como pueden pasar muchas cosas buenas, pues también pueden pasar cosas que no podemos evitar, incluso como esta contingencia, ¿no? Entonces son cosas que nos cambian y que cambian nuestros planes inevitablemente. Y bueno, tratar de que siempre ellos tengan opciones, ¿no? Yo creo que eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho como comunidad, que los niños siempre puedan tener opciones y más que nada, pues también opciones hacia futuro, ¿no? Entonces, un poquito la idea de aquí de, bueno, preguntarte si hay alguna opción en la que, vamos, o cómo podemos prevenir de la mejor manera, pues este tipo de gastos a los que inevitablemente como padres, como madres de familia, pues uno se tendrá que enfrentar, ¿no? Sí, pues me parece que están tocando un punto muy importante que es el tema de la prevención y además el tema del presupuesto, ¿no? Nosotros, más o menos los cálculos dicen que una universidad privada sale los costos entre 400,000 pesos y 1,000,000 de pesos, ¿no? Depende mucho el tipo de universidad y la carrera que vayan a escoger. El problema es que, pues como ustedes dijeron, no podemos planear este tema de la contingencia y entonces, pues a lo mejor ahora estamos bien económicamente, pero la realidad es que pues de aquí a que sus hijos y sus hijas vayan a la universidad, pues van a pasar ¿cuánto tiempo? 15 años. Entonces, la realidad es que nosotros sabemos que la vida da muchas vueltas y muchas veces podemos estar bien económicamente y muchas veces no estar tan bien económicamente y lo mejor es prevenir, ¿para qué? Para que, como dijo Tania, puedan sus hijos y sus hijas tener pues opciones completas pues para la educación. Entonces, sobre todo porque es una cantidad importante, ¿no? Y para que pues no los agarre desprevenidos, una de las ideas, yo les quiero presentar 4 opciones en las que podrían invertir, que son diferentes esquemas, que hay algunos que son especializados para que ustedes ahorren para el futuro, y hay otros que pues son algunos esquemas diferentes de inversión. Entonces, me gustaría Y ahorita platicarles, dime, nos sí. comentabas del costo de la universidad. Esto es, desde luego, una universidad privada y pero entiendo que hay otros costos como que no se ven, ¿no? Algunos costos ocultos de ir a la universidad que de repente no se ven. No sé si también nos podías comentar ahí un poco al respecto, porque a lo mejor también implica pues prevenir un poquito, aun cuando se esté contemplando la universidad pública, que afortunadamente en México pues es muy buena e incluso muchas veces hasta mejor que algunas privadas, ¿no? O que muchas privadas. Entonces, ahí no sé si también nos puedes comentar un poquito de esto antes de entrar en los planes que nos comentas. Sí, gracias, José Luis. Sí, 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 justo. Creo que no solamente se tiene que pagar la colegiatura en caso de que decidan que sus hijos y sus hijas vayan a la universidad, no solamente implica la colegiatura, sino también si van a estudiar una carrera de diseño, seguramente necesitarán una laptop súper buena que pueda procesar todos los programas de diseño. Si van a estudiar medicina, los libros, las prácticas, la realidad es que no solamente es el costo de la colegiatura, sino que implica todo un costo alrededor que incluso en muchas universidades van en las noches. Entonces, bueno, si quiero que se regresen o no se regresen en coche o en transporte público, incluso como algunos viajes que tienen que hacer de prácticas, de los viajes de graduación, implica un montón de cosas alrededor y que ese tiempo no van a ser productivos y productivas, por lo tanto lo que tenemos que hacer es pues también van a seguir pues siendo como un gasto en general por la parte, bueno, una inversión por la parte de que tenemos que pagar toda la manutención, las colegiaturas y además todos los gastos que vienen alrededor de estudiar en una universidad. Las otras opciones de una universidad pública
también son muy buenas universidades y a pesar de que los costos son mucho más bajos, en promedio hay algunas universidades que no tienen montos de pago, más que a lo mejor como en la UNAM 20 centavos y en algunas otras donde hay algunas mensualidades o semestres, pero son montos mucho más bajos. La realidad es que también hay que considerar estos tipos de gastos que les decía, ¿no? La computadora que van a necesitar, cómo se van a transportar, las cosas extras que necesiten. Entonces, no solamente es pagar una colegiatura, sino todo lo que conlleva generar una educación completa, ¿no? Incluso hasta idas a un museo, que eso va a complementar como mucho la educación de los hijos, cursos alternativos, complementarios. Entonces, son un montón de cosas que, pues, que van a generar que sus hijos y sus hijas puedan tener una educación mucho más complementaria y completa. Claro. Entonces, pues ahora sí, si quieres comentarnos un poquito de pues, estas opciones de ahorro para que pues vayamos viendo cómo podemos prevenir desde ahora cuando se llegue ese momento de pues tener este nivel de gastos, ¿no? Sí, gracias, José Luis. Mira, lo que primero me gustaría contarles es, por ejemplo, yo hice aquí un cálculo que si suponemos que una universidad cuesta 400,000 pesos hoy, acuérdense que existe la inflación, entonces todos los precios van aumentando. Entonces, en 15 años hice los números, esos 400,000 pesos se van a convertir en 500,000 pesos, ¿no? Entonces, pues es un aumento importante que tenemos que considerar. Y por eso es importante que el dinero no solamente lo dejen guardado en un banco o abajo de un colchón, sino que se ponga a trabajar para que su dinero crezca en la misma proporción que van a crecer los precios. Entonces, la primera opción que me gustaría comentarles son los CETES. Los CETES son unos instrumentos de deuda que el gobierno emite, o sea, ustedes le van a prestar dinero al gobierno. La realidad es que ahora los CETES son súper accesibles. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno ha intentado que la gente ahorra más y además tenga un buen rendimiento por su inversión. Entonces, es una página de internet que se llama cetesdirecto.com. Está manejada y administrada por el gobierno, entonces no hay ningún problema. Ustedes lo que hacen es le van a prestar dinero al gobierno y él, como le van a prestar dinero, pues el gobierno les va a regresar una tasa de interés que usualmente es como la inflación o a veces es un poquito más alta. Ahorita están dando rendimientos más o menos del 5% anual. Entonces, sí, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que los 400,000 pesos se convertían en 500,000 pesos con más o menos en un crecimiento de los precios del 3%? Si yo lo invierto, hice otros números para ver qué pasa si yo guardo 1,500 pesos cada 15 días. Si yo guardo 1,500 pesos cada 15 días en CETES, con una tasa más o menos del 5% de rendimiento anual durante estos 15 años, al final ustedes lograrían juntar 600,000 pesos. Entonces, estas cifras pueden parecer muy grandes, estos 500,000 pesos, pero la realidad es que si los empezamos a hacer desde ahorita, con aportaciones chiquitas, podemos lograr juntar una cantidad importante que nos ayude a cubrir la mayoría de los gastos de la educación en el futuro. Entonces, creo que aunque se vea de pronto como muy abrumador, creo que si empezamos a tomar las medidas ahora, puede ser como de a poquito, vamos a lograr ir abonando. ¿Para qué? Para que, como dijo Tania, sus hijos y sus hijas tengan más opciones en el futuro y que además, pues ustedes también estén más tranquilos, porque no van a tener que pagar todo de un sopetón. Claro que la intención ahorita pues es brindar un poquito esa tranquilidad, ¿no? Bueno, sí, es un gasto que voy a tener a futuro, pero ¿cómo lo puedo afrontar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo estar también más tranquilo sabiendo que, pues bueno, vamos preparados para eso? Entonces, entiendo que una de las opciones son los CETES, que al final es un instrumento de inversión, no está enfocado directamente en la educación, pero bueno, por supuesto que también nos sirve directamente para la educación, o incluso para lo que uno quisiera, ¿no? En ese sentido de inversión. También tengo entendido que hay algunas opciones que son concretamente ya hacia fines educativos, ¿no? No sé, fideicomisos, algunas otras, a lo mejor instrumentos o herramientas que puede haber por ahí, no sé qué nos puedas comentar también ahí al respecto. Sí, gracias por la aclaración. Sí, CETES no es solamente enfocado para la educación. O si ustedes quisieran ahorrar para unas vacaciones, para comprar una casa, para un fondo de emergencia, ahí también lo pueden hacer. La ventaja es que se puede ahorrar desde 100 pesos, ¿no? Esa es como una de las ventajas. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta de los fideicomisos y los seguros, ahí me gustaría platicarles un poquito de los fideicomisos y los seguros. Voy a empezar a platicarles del fideicomiso. Un fideicomiso funciona luego en las películas, cuando alguien es muy ricachón y deja un fideicomiso,
y dice como, como el heredero universal o la heredera va a ser mi hija y tiene que casarse, en las películas dice, ¿no? Y tiene que casarse con tal persona, si no, no le doy, y además tiene que estudiar la carrera que yo le digo, por así decirlo. Ese dinero lo pone la persona que tiene el dinero y que quiere ahorrarlo, lo pone en administración de un tercero. Este tercero en este caso son instituciones bancarias, y le van abonando dinero al fideicomiso, y el fideicomiso, en el momento en el que se acabe el contrato, que es cuando cumplan 18 años, les va a dar solamente para ese fin el dinero a sus hijos o a sus hijas. Entonces, el fideicomiso es una forma en la que ustedes pueden contratar con el banco, ustedes deciden que va a ser específicamente para la educación de sus hijos, se va a administrar, el banco les va a ofrecer algunas opciones para que ustedes lo inviertan, y después van a quedar cuánto plazo, cuánto tiempo va a ser, cuántos van a ser las aportaciones, y después de esto, cuando lleguen los 18 años o lo que ustedes hayan acordado con el fideicomiso, el banco dará el dinero para exclusivamente para la educación de sus hijos e hijas. Ok, entonces entiendo que es una especie de ahorro que tiene el beneficio de pues, ir incrementando un poquito en la parte de intereses, ¿no? No es nada más ponerlo bajo el colchón, sino es ponerlo un poquito también a trabajar en este sentido. Ok, ahí Es sí es, ponerlo a trabajar. ¿Perdón? es con un fin educativo totalmente, bueno, en este caso, y uno va a recuperar lo que uno tiene ahí, pues ahorrado de alguna manera, ¿no? Más un pequeño Más interés. un interés y un rendimiento. La ventaja de este es que como está enfocado y en las cláusulas dice que es específicamente para la educación, la ventaja es que es deducible de impuestos. Ah, ok, Entonces, eso también puede ser un plus. Ese es deducible de impuestos solamente porque solamente si es exclusivo para la educación. Se tienen que revisar muy bien todas las cláusulas, pero existe la opción de que es deducible de impuestos. entonces cada aportación que yo dé es deducible para mis impuestos. Ajá, para la declaración anual. Y ahí, ¿cómo se contrata? ¿A quién me acerco? ¿Cómo lo puedo hacer para obtener un fideicomiso? Los fideicomisos es con instituciones bancarias. Los bancos tienen estas opciones de fideicomisos. Entonces, ustedes se acercan y preguntan qué fideicomisos yo puedo hacer para la educación, y hacen como un contrato específico. Lo que es importante es que, pues como ellos van a estar manejándolo y van a estar administrándolo, tienen que preguntar muy bien cuáles van a ser los costos, porque los fideicomisos son un poquito más costosos justo por esto, porque se los van a administrar como personalizadamente para lo que ustedes decidan. Ah, Entonces, en cualquier institución bancaria, en un banco, pueden preguntar cuáles son las opciones que tienen de fideicomisos. perfecto. Ok, también entiendo que hay otra opción que son más bien como seguros educativos o son seguros en general y nada más uno le da enfoque educativo. Ahí cómo opera esta otra herramienta con la que nosotros podríamos pues, obtener este ahorro para la educación. Esta otra que estás comentando son seguros de ahorro. Entonces, cómo funciona es que uno decide que durante 5, 10 o 15 años uno va a estar aportando cierta cantidad fija al seguro. Entonces, se los pueden quitar de su tarjeta, ustedes van a pagar, y después la idea es que después de 10 o 15 años ustedes reciban este monto actualizado en dólares o en UDIs. En UDIs, las UDIs son unidades de inversión. Entonces, las unidades de inversión lo que hacen es crecen igualito que la inflación. Si la inflación crece un 3%, las UDIs van a crecer un 3%. Entonces, lo más recomendable es que si ustedes eligen UDIs, significa que va a crecer su dinero igualito que la inflación, entonces les va a alcanzar para lo mismo. Y tiene un poquito, además de las UDIs, a veces tienen un rendimiento extra. Ahora, una de las ventajas aquí es que mientras uno paga ustedes pueden acordar pagarlo mensualmente, trimestral, semestral o anualmente, mientras una parte de esta aportación que ustedes están haciendo es además un seguro. Creo que es importante sobre todo, ¿por qué? Porque el seguro es un seguro de vida o un seguro de invalidez. Entonces, si en algún momento ustedes llegan a faltar o llega a haber algún problema, se aseguran que el contrato, ustedes quedaron que iban a aportar o que al final iban a recibir 700,000 pesos, por ejemplo, o ustedes firman en su seguro de vida cuánto es lo que ustedes van a recibir en caso de que haya alguno de estos problemas. Creo que esto es un pro y es una ventaja de los seguros, porque si ustedes ponen en los CETES y en el fideicomiso a lo mejor nada más 50,000 pesos, pues ese va a ser el único ahorro que se va a quedar, en comparación con el seguro que se va a poder generar, pues al final tienen un seguro de vida o de invalidez. Ah, ok. Ujú. Ok. Entonces, ¿y también se puede deducir de impuestos de seguro?
Ahí no está esa opción. No, esa es la desventaja comparada con el fideicomiso. El seguro no es deducible de impuestos porque no es para un fondo específico de la educación. Al final del plazo se los van a dar y ustedes pueden decidir para qué lo quieren hacer. Puede ser incluso para una casa, pero pueden ustedes decidir cómo iba a ser para la educación. Entonces, este no es deducible de impuestos. Y otra de las cosas que hay que tener cuidado con los seguros es que si ustedes deciden o dejan de aportar durante los primeros años, a lo mejor si ustedes no tienen esta capacidad o algo pasa y no pueden pagarlo, lo que va a pasar es que van a perder un porcentaje de lo que ustedes ya ahorraron. Entonces, sí es importante como el compromiso y yo siempre recomiendo a lo mejor tener un guardadito de unos 6 meses de lo que ustedes vayan a aportar por cualquier eventualidad para que no vayan a perder pues esa inversión y ese ahorro que han estado haciendo periódicamente. Claro. Ok, entonces tenemos estas, pues 3 herramientas ya, ¿no? Que son los CETES, los fideicomisos y los seguros. No sé si hay Ajá. alguna otra que nos quisieras comentar o estas 3 serían las más importantes. Hay otra que me gustaría no dejar de mencionar, que tiene que ver con que hay algunas universidades que ahora permiten pagar por anticipado las colegiaturas o alguna materia, y entonces, si deciden ir a esa universidad, pues van a tener como ya pagada una parte o algunas materias, y si deciden no ir a su universidad, pueden vendérsela a otro alumno esta materia, a un costo un poquito más bajo del que está actualmente, del que está en ese momento. Ah, ok. Claro. Entonces ahí Sí, porque sería, también sería como no tampoco ligarlos a esa universidad a fuerzas, ¿no? Sino que si no quieren esa universidad, aunque hayan invertido, pues esa misma inversión se puede eh, pues vender a alguien más, ¿no? ujú. Sí, A lo mejor sí podría verse como una ventaja que estás pagando en la universidad a precios actuales, aunque la vayas a usar en un futuro. No sé si esa diferencia, porque entiendo que ahí, aunque la colegiatura en un momento dado, dentro de 10, 15 años, sea más alta, pues tú ya la pagaste y puedes hacer uso de la universidad como tal. Eh, sí, ahí no sé qué convenga, o sea, qué sube más, la colegiatura de la universidad o lo que me puede dar algunos de los otros instrumentos, CETES, algún fideicomiso como interés, no sé, ahí, como qué justo desventaja se vería. una es que no sabemos que, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije como que al final si ahorraba 1,500 cada 15 días podía juntar 600,000? Uh-huh. Esto es con una tasa del 5% anual, que es una tasa bastante conservadora, ¿no? Hay algunos instrumentos de inversión que dan un poquito más de rendimiento. Entonces, la realidad es que las colegiaturas, vamos a suponer que crecen con la inflación y las inversiones pueden crecer como mucho más alto, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que hacer una comparación para saber cuánto crecen las colegiaturas y el crecimiento de las colegiaturas sería como el crecimiento de nuestra inversión Claro. contra otros instrumentos. Ok, entonces ahí sería, bueno, todos hay un parámetro ahí para poderlas comparar, ¿no? En un momento dado cuando se tenga esa información de la colegiatura y de todo esto, ¿no? En Sí, este sentido. Y bueno, ventaja es que no se engancha uno en una universidad, sino que eso se puede vender, ¿no? Vamos, un valor cercano al valor de la colegiatura en ese momento. sí. Pues bueno, no sé si hay algún otro instrumento o qué otro tip nos puedes dar por ahí porque de repente 1,500 pesos quincenales, Ay, sí. vamos, se dice muy facilito, muy de corridito, pero a la hora ya de poderlos tener apartados para el ahorro, a lo mejor no está tan sencillo. Entonces no sé si hay algún tip ahí también que nos puedas dar en este sentido. Sí, yo sé que sobre todo cuando son padres y madres de pronto me dicen como, es que no tengo de dónde ahorrar y que es complicado, ¿no? Y más en estas épocas en donde pues están pasando como tantas cosas inciertas. Es por eso que creo que es muy importante que pongamos atención en qué es lo que estamos gastando y cómo lo estamos gastando. Es importante que ustedes se hagan un presupuesto y a lo mejor a sus ingresos sepan cuáles son sus gastos fijos, que son los gastos fijos tienen que ver con la colegiatura, la renta, el agua, la luz y tengan gastos variables. Entonces, ustedes que hagan un análisis de qué es lo que están gastando, porque la mayoría de las veces es que la realidad es que sí tenemos un poco de capacidad de ahorro más de lo que estamos diciendo. El problema es que no sabemos en dónde se nos va el dinero. Y si no sabemos en dónde se nos va el dinero, tampoco podemos encontrar estas oportunidades de ahorro. Entonces, es como desde encontrar actividades tan sencillas. Por ejemplo, si yo decidía comprarme un sándwich todos los días, de lunes a viernes, afuera de mi casa, a lo mejor me cuesta 20 pesos y hacer el sándwich me cuesta 10. Entonces, yo estoy ahí gastando 10 pesos diarios que a la semana se convierten en 50
al mes se convierten en 200 pesos y al año se convierten en 2,400 pesos. Entonces, solamente por decidir hacer mi sándwich en la casa, estoy pudiendo ahorrar 2,400 pesos extras. Pero si yo nunca apunto todos los gastos, la realidad es que no voy a ser capaz de identificar estos gastos hormiga o estas oportunidades de ahorro porque no lo puedo controlar. Entonces, bueno, la primera recomendación es que hagan un presupuesto y se ajusten a él y que apunten todo lo que gastan. Lo pueden apuntar en una libreta, lo pueden apuntar en un Excel, hay algunas aplicaciones que pueden usar, pero es importante que ustedes sepan en qué gastan, porque ¿cuántas veces les ha pasado? A todos nos ha pasado que de pronto se acaba el mes y en qué se me fue el dinero y no sabemos. Si llevo un control, puedo ser mucho más ordenado y decir como, pues este va a ser mi presupuesto para comida, este es mi presupuesto para salidas, este es mi presupuesto para tal cosa, porque tengo este objetivo que es muy importante para mí, que es darles una educación a mis hijos y a mis hijas y poder, pues también es importante para mí estar tranquilo y poder, pues ir ahorrando de poquito en poquito para que al final pueda lograr juntar una cantidad importante. Claro, poder brindar pues la oportunidad, ¿no? Que a lo mejor, independientemente de la universidad que cada quien elija, pues es a lo mejor tener esa posibilidad de pues ofrecer estas opciones, ¿no? A los hijos. Y sobre todo yo creo que muchas veces es verlo con los pies también en la tierra, ¿no? A lo mejor, pues no sé, aquí en Calaquén los niños están muy acostumbrados a tomar sus propias decisiones, pero también ahí creo que tiene que ser muy plantado en la tierra, ¿no? Tenemos estas opciones, quiero elegir esta carrera cuando ya llegue la toma de la decisión, pues bueno, investiga qué universidades la tienen, platícame los costos, y sobre eso yo te digo, pues tenemos estas opciones, ¿no? Claro. Estas opciones para poder ahí elegir. Y este tipo de herramientas, pues bueno, nos ayudan pues a lo mejor poder cubrir un poquito más del abanico de esas opciones, ¿no? Al final, claro. en ese sentido. Y yo creo que también empezar a crear una cultura de la prevención, ¿no? También, pues, de alguna manera estamos educando a nuestros hijos a hacer esto mismo, ¿no? A darse cuenta en qué gastan, a darse cuenta que es importante fijarnos en esas cosas, ¿no? Darnos cuenta de que no siempre se puede gastar en todo lo que queremos. Y si desde ahorita, desde chiquititos, empiezan a darse cuenta de esto, de que no puedo, si quiero una pelota, pues comprármela nada más porque sí, ¿no? O porque ahorita puedo, sino que tengo que empezar a pensar en el futuro también. Y esto les va a ayudar mucho a ellos también. Sí, también, ¿no? Es un buen ejercicio ahí también para los niños, ¿no? Que de aquí de la comunidad, bueno, y cualquier niño que bueno, pueda tener pues esta cultura del ahorro desde pequeños, que muchas veces, pues al menos en México creo, no estamos acostumbrados de repente a esta parte del ahorro, ¿no? Que sí es muy, muy importante. Pues muy bien, Sí, creo que sí. No, dime. Que creo que sí es como muy importante esto que dicen, porque además, pues nunca nos enseñaron, ¿no? Y creo que una de las mejores formas de aprender es con el ejemplo. Y no solamente están, pues, previniendo el futuro, sino como ustedes dijeron, están educando al mismo tiempo a sus hijos y hijas. Exactamente. Pues no sé si hay alguna otra cuestión, alguna última recomendación, conclusión que nos quieras por ahí compartir. Las últimas recomendaciones sería siempre comparen, no se queden con el primer fideicomiso, con el primer seguro, con el primer fondo de universidades que les lleguen, comparen, busquen muchas opciones, comparen cuáles son los costos, cuáles son los rendimientos, cuáles son las cláusulas y las letras chiquitas, esto que les decía de que en el seguro a lo mejor no puedo retirar, si dejo de pagar ya no me regresan lo que yo ahorré completo, cuáles son las opciones que ustedes tienen, que hagan su presupuesto, que lo hagan con una institución que es segura, que es grande, que está verificada y supervisada por el gobierno. Y siempre acuérdense de leer las letras chiquitas y comparar. No se queden con la primera opción que les llegue. Y pues esto como mientras más pronto mejor. ¿Por qué? Porque pues en lugar de tener si decidimos hacerlo hasta dentro de 10 años, pues nada más nos van a quedar unos 5 o 3 años para hacerlo. Si ahorita lo empezamos a hacer, las mensualidades van a poder ser mucho más chiquitas y también va a ser mucho más fácil aprender a adecuarnos al presupuesto que nosotros hayamos fijado con estos objetivos. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Marilu, por todos sus comentarios. Yo creo que sí es pues útil no ir viendo esto desde estos momentos que uno de pronto tiene muchas cosas en la cabeza al ser papá de niños de preescolar. Y uno poco se detiene a pensar en esto, pero bueno, también sabemos que es algo por ahí importante. De verdad, muchísimas gracias. Sí, gracias, Marilu. Yo creo que sí de repente puede ser un tema como que, ay, ahorita pensar en la universidad, ¿no? Pero creo que es muy importante. Hablábamos de cómo, pues de alguna manera, la infancia de los niños es la parte más barata de nuestros hijos. Entonces, pues sí, ¿no? Empezar ahorita, acostumbrarnos, como dices, a tener un presupuesto, a apuntarle en qué gastamos
y de alguna manera empezar a adecuarnos a esto para que después, cuando haya más gastos, tengamos incluso hasta colchón y hábitos, ¿no? Que al final, pues yo creo que son hábitos. Sí, es un hábito, sí, completamente de acuerdo. Tiene un montón de beneficios, ¿no? Previene, educamos a nuestros hijos e hijas con el tema de la prevención, del ahorro, nosotros también ajustamos nuestro presupuesto, vivimos más tranquilos, y generamos opciones para el futuro. Exactamente. Oye, y si alguien de los que ahorita nos estará viendo quiere contactarte para tener alguna asesoría como ya más en concreto o algún, no sé, que le ayudes a hacer su presupuesto o alguna pyme, que sabemos que también das asesorías para pymes, ¿cómo te pueden contactar? En Facebook, en la página Marilo Ayala, Café de Finanzas, y ahí me pueden mandar un mensaje y yo se los contesto y ahí platicamos y nos ponemos de acuerdo para tomarnos un cafecito de finanzas. Perfectísimo. Pues bueno, nos Muchas falta un gracias. cafecito en esta ocasión que la contingencia no lo permite, pero ya en su momento nos echaremos un cafecito. Muchas gracias, Tania y Gus. Muchas gracias. De verdad, una gran iniciativa para la comunidad jalaqueña. Sale Muchas pues, gracias a gracias ti, Marilu. Marilu. Gracias, gracias. Bye.